Las historias en los medios de comunicación. ¿Te ha pasado que de pronto enciendes el televisión y te encuentras con un noticiero que está hablando de noticias policíacas muy crudas? Cambias de canal y al costado hay una teleserie. Cambias de canal y hay un reality de televisión donde el contenido es más bien cómico. Y luego cambias de canal y en el mismo horario hay un programa de televisión infantil. Estas historias se construyen a partir de guiones. Por algún modo hay decisiones tanto de los directores de televisión, los productores, para que se pueda emitir ese contenido en ese horario. ¿Cómo nos influye esto? ¿Cómo influye a las familias respecto de los contenidos que se ven en televisión? Es un tema que queremos conversar hoy junto al profesor Samuel Rubilar, quien es profesor de guión de la Escuela de Comunicación de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Soy Youssef Hadi y esto es Ver TV. Si la película está hecha como para vender, sería literalmente producida como para la sociedad, para lo que a la gente le gusta, lo que la gente está buscando en el momento. Por lo tanto, en ese caso, diría que sí. Si la película está basada en hechos sociales, yo creo que impacta mucho como al ambiente y a la gente que la está viendo y puede desarrollar su pensamiento más crítico. Yo creo que sí, porque siempre tratan de explicar la realidad de una forma ficticia, pero siempre tratando de mostrar los elementos que, por ejemplo, que podrían cambiarse en la sociedad. Depende de la película, porque igual hay películas chilenas que, por ejemplo, reflejan completamente lo que fue el acontecer nacional en Chile en ciertas décadas. Las situaciones que se emplean en la película son los que dependen si que se puede basar o no a nivel nacional. Pero en el caso de Chile han habido varias películas que sí han aportado y han demostrado lo que ha sido la sociedad. De hecho, siempre que se crea una película, siempre hay un guión de por medio, hay un análisis social del impacto que va a tener en la audiencia. Entonces siempre una película va a tener, aunque no sea necesariamente una película, ya sea profundamente política o profundamente de acción, va a tener un impacto con un significado de trasfondo. Al menos lo que es la película en Chile comúnmente sí da reflejo de muchas problemáticas sociales e irónicamente en Chile no se aprecian, siempre se espera a lo que es la apreciación internacional, ya sean diferentes festivales, y recién acá se empieza a decir, oye, podríamos verla. Samuel, queremos agradecerte que nos acompañaras hoy día en este programa de Ver TV, donde vamos a tocar un tema que sin duda alguna es muy especial. Vamos a hablar sobre los contenidos que actualmente estamos viendo en los distintos medios de comunicación, no solamente en televisión, lo que nos pasa en las redes sociales, lo que nos pasa en internet. Desde tu expertise, tú como profesor de guión, hoy día a lo mejor nos puedes dar una visión un poco más precisa sobre el efecto, sobre las consecuencias de los contenidos a tu juicio. ¿Qué está pasando hoy día precisamente con esto? ¿Son un reflejo de la sociedad la mayoría de los contenidos que aparecen en las programaciones de televisión, de cine, o es al revés? A tu juicio, ¿es precisamente el cine quien toma esta información para hacerla luego una historia, un guión? Sí, yo creo que sí son reflejo de la comunidad, de las personas, principalmente porque nosotros vemos cosas que suceden en el país, ¿cierto? Pero sí están manipuladas, sí son tan guionizadas, sí están unidas o complementadas para poder conseguir cosas. Entonces la televisión, por ejemplo, las noticias en televisión depende de la línea editorial del canal de televisión. Entonces cada canal de televisión tiene su línea editorial donde ellos, de hecho, una misma noticia a veces tienen distintos tratamientos. Claro. El cine es lo mismo, el cine sí refleja cosas que pasan en Chile, pero están manipuladas igual porque quieren conseguir un efecto que quizás es diferente un poco a la televisión, que tiene un poco más que ver con la emoción, con entregar conocimiento del ser humano. Entonces, sí son el reflejo del país, de lo que está pasando acá, pero sí no hay que perder de vista que están todos... Samuel, a tu juicio, ¿es un riesgo esto, lo que nos pasa actualmente, al existir efectivamente una postura a priori
respecto de los guiones, los contenidos que van a aparecer, ya sea, insisto, en los principales estrenos del cine, hoy día en los efectos que vemos a través de las redes sociales, las causas, las invitaciones que muchas veces se hacen. Esto tiene un riesgo hoy día, hay un límite desde el punto de vista del guión. Cuando se hacen justamente estas historias, uno dice, oye, ojo, lo que podemos producir es algo a lo mejor un poquito nocivo, o a lo mejor se nos puede pasar la mano. Claro. Se dice que, por ejemplo, en los medios de comunicación la mayoría de la tecnología hace evolucionar todas las variables, ¿cierto? Pero en el caso del relato, que es la base del guión, pasa casi lo contrario. Se dice que se han retomado el relato clásico para traerlo al presente, porque a través del relato clásico uno puede conseguir lo que quiera. Y de hecho lo han llamado, esto suena un poco fuerte, pero lo han llamado de esta forma, le dicen que es el arma mortal de la actualidad, porque uno se puede proteger de un arma, por ejemplo, de una pistola o arrancar, si alguien es más grande que uno, se puede escapar, pero cuando algo te emociona, la emoción dice que la emoción que se da en la guata es honesta, entonces uno de eso no puede escapar. Entonces, por ejemplo, ahora cuando venden, no sé, cualquier producto, ya no lo venden por la calidad casi del producto, lo venden por quién los utiliza. Entonces, en realidad nos están vendiendo un relato para generar una emoción, y esa emoción es la que hace comprar productos. Los políticos, en sus discursos políticos, valga la redundancia, toman a personas, van donde personas, donde cuentan su historia, y la gente no vota casi por el político, vota por la historia de la persona que va a votar por el político. Entonces, el relato es una de las cosas fundamentales. Entonces, cuando me preguntan si causa algo en la sociedad, yo creo que sin duda alguna. Sin duda alguna, claro. Y en ese sentido, bueno, cuando uno revisa los medios de información, las noticias, uno dice, bueno, el mundo hoy día está más violento, pero en realidad el mundo siempre ha sido violento, siempre han habido guerras, siempre han habido... Lo que pasa es que hoy día se mediatiza mucho más. Desde la mirada global, bajemos un poco la televisión hoy día nacional, local, cuando vemos precisamente estos contenidos. Y te quiero poner un ejemplo. Hace 20 años, los programas matinales, quizás el primer programa matinal, Buenos Días a Todos, eran programas prácticamente de autoayuda. Había un abogado, había un doctor, había una persona que te enseñaba a coser, había un chef que te enseñaba a cocinar un plato, y los contenidos tenían que ver con esa compañía. Cuando hoy día vemos la mayoría de los programas matinales, todos tienen que ver con un panel de críticas hacia cuál sea la noticia más sensacionalista de la semana. En ese sentido, ¿qué te parece a ti los contenidos actuales que se están entregando en la televisión nacional? O sea, los contenidos son cuestionables, obviamente, pero va a depender del conocimiento que nosotros tengamos frente a ese contenido. Porque lo que yo creo que estos matinales utilizan estos paneles de tantas personas es principalmente porque, como no pueden ir dirigidos solamente a un público objetivo, tratan de abarcar lo que más se pueda. Entonces tienen desde el jovencito hasta el que tiene mucha experiencia, o modelos de personas que uno ve en la televisión, en los medios audiovisuales. Entonces la gente se puede identificar con cualquiera de ellos. Claro. Y lo otro es que también eso refleja que nosotros, como personas que vemos televisión, podemos dar una opinión de lo que sea. Nosotros nos metemos al Twitter de cualquier programa de televisión y podemos opinar de lo que sea. Pero miremoslo desde el punto de vista de que, de alguna forma, la televisión, si nos quedamos con la televisión, o los mismos medios hoy día digitales, que la mayoría de los programas de televisión se están digitalizando, nos entregan patrones. Si vemos un panel donde la gente se siente con la capacidad de poder opinar, de poder enfrentar, de poder incluso muchas veces criticar directamente a una autoridad o a quien sea, eso causa un efecto inmediatamente en aquellos que observan estos programas. Desde esa línea, y a tu juicio, ¿es un riesgo? ¿Es que a lo mejor la sociedad no está lo suficientemente preparada para recibir tanta información para poder luego con eso convertirlo en una herramienta y utilizarla en la vida diaria? Sí, es que claro, para convertirlo en una herramienta, lo que sea, tú tienes que, como lo dice la palabra herramienta, tú tienes que tener algo que querer hacer, ¿no? O sea, tienes que tener un punto de vista en concreto, porque si tú absorbes solamente eso, se transforma casi en una forma de hacer las cosas, en una regla. Cuando yo no tengo un filtro, pero cuando tengo un filtro, recién ahí se transforma en una herramienta. Entonces, cuando tú me preguntas esto, yo creo que sí es peligroso esto de la información cuando no se filtra. Claro. Cuando no hay información, cuando no hay conversación en la casa, cuando los niños solamente absorben esto y no tienen ninguna posibilidad de poder tener una reflexión frente a lo que están viendo. Entonces, Samuel, veamos el lado positivo también, de un lugar donde estas herramientas que hoy día les sirven precisamente como información a muchas personas, hoy día lo que está pasando con el medio ambiente, con el cambio climático, a través de los medios de comunicación se han logrado acciones multitudinarias en el mundo. Se ha criticado mucho la postura de algunos representantes de estos movimientos, pero de una u otra forma producen un efecto. Esos contenidos, a priori, uno podría decir que son mera improvisación,
o que de pronto también están pensados para producir un efecto en la sociedad? Sí, yo creo que de todas maneras están pensados para producir un efecto. Claro, acá, como hablábamos antes del relato, el relato es tan poderoso que uno lo puede utilizar para cualquiera de los dos lados. ¿Ya? Entonces, en este caso yo creo que si se utiliza bien, la parte del relato, como la comunicación, yo creo que funciona y hace que las personas tengan una reflexión acerca de lo que está sucediendo. En este caso, el medio ambiente, yo creo que es fundamental. De hecho, García Márquez decía que él estaba seguro que el cine, por ejemplo, o estos medios de comunicación nuevos, podían levantar un mensaje de manera un poco más rápida y más eficaz que incluso la literatura. El actual estaba consciente de eso. Tenía un efecto directo. Claro, a pesar de que él pensaba que estaba un poco en contra del cine, tenía como una discusión con el cine, pero él estaba claro con lo que él planteaba en base a los medios de comunicación. Samuel, hasta ahora podríamos decir que todos los contenidos, las historias que se entregan en los medios de comunicación, sean cual sea, escritos, los medios digitales, medios de televisión, hoy día son como una herramienta que se puede usar bien, como se puede usar mal. Es como un bisturí. Un doctor puede salvar una vida con un bisturí, como una persona, un delincuente puede cometer un asesinato. Hoy día la mayoría de los servicios de streaming de televisión, entiéndase Netflix, HBO, en fin, entregan controles parentales. ¿Están conscientes de esto? Que hay que de alguna forma poner también un control a esta herramienta que puede ser desbocada, como puede ser también una tremenda herramienta de educación. Claro, es que ese control se da porque... ¿Qué pasa con los niños? Claro, porque que todavía no tienen esa madurez para discernir qué es lo que me está entregando este medio, es bueno, es malo, me va a producir un efecto inmediato. Claro, eso yo creo que se da por la falta de comunicación, hay conciencia de que hay falta de comunicación. Entonces, como hay falta de comunicación, se tienen que poner estos medios que hacen que las cosas no le hagan mal, en este caso a los niños, pero yo creo que eso se supliría solamente con generar una buena comunicación en la familia. Entonces cada vez se conversa menos, cada vez eso, entonces los medios hacen que existan estos límites. Pero por ejemplo, si mi hijo ve algo en la televisión y considera que no es algo que está dentro de las cosas que, no sé, comúnmente le encuentra que son buenas, quizás me lo va a preguntar. Pero si no está en la instancia de la comunicación, quizás ni siquiera me lo pregunte, lo va a absorber nomás. Y va a tratar de darle o codificarlo o reflexionarlo como él pueda. Y quizás esa reflexión es la que podría estar no muy buena y lo podría llevar a pensar cosas que quizás no están muy bien. Entonces, Samuel, yo sé que hoy día nos están viendo papás, hermanos mayores, nos está viendo incluso la comunidad de la universidad, donde hay profesores, alumnos, docentes. Si pudiéramos quedarnos con un mensaje final en cuanto a esta gran temática que son los contenidos entregados hoy día en los medios de comunicación, a tu juicio, ¿cuál sería quizás el consejo más adecuado para aquellos que tienen hoy día la posibilidad de tomar una decisión? Aquellos que pueden generar un efecto con esta herramienta que son los medios de comunicación. Sí, primero hay que pensar, yo creo que los medios de comunicación, como lo dice, es comunicación. Y la comunicación es casi es algo interactivo, donde hay un emisor, pero también hay un receptor. Y la información no depende solamente de uno o del otro, sino que depende del complemento de las dos variables. Entonces, por ejemplo, cuando yo pienso en hacer películas, yo pienso en el efecto que voy a provocar en mi espectador. Pero ese efecto no va a llegar directamente al espectador sin que él tenga una recepción. Y la recepción, claro, entonces esa recepción va a hacer que la información se ecualice, como se podría hacer en el sonido. Se ecualiza esta información y le provoca lo que él admite que provoque dentro de su instancia. Por ejemplo, hay una película que para mí es súper importante que se llama El Gran Pez, donde la historia se trata de que el personaje cree que su papá es un mentiroso, todo el rato. Pero cuando la película termina nos damos cuenta que en realidad él se da cuenta que en realidad su papá no es un mentiroso, sino que mira el mundo de otra forma. Tiene que ver con una perspectiva. Entonces, si lo ponemos desde el emisor y el receptor, el emisor era el papá porque él pensaba que decía mentiras. Como receptor, primero, intuye que el papá es un mentiroso, pero cuando él descubre y adquiere conocimiento de este ser humano, se da cuenta de que no es un mentiroso. Se da cuenta de que solamente mira el mundo de otra forma. Y quizás eso es lo que nos falta. Entonces ahí tenemos un receptor activo, no es un receptor pasivo. Porque si el receptor es activo, lo más probable es que va a filtrar lo que va a llegar. Entonces cuando me dicen hay que ver televisión, no hay que ver televisión, yo creo que sí hay que ver televisión.
Y hay que ir al cine a ver incluso películas que a veces podría considerar que no me gustan, pero las voy a ver porque yo puedo filtrar, yo tengo la capacidad de filtrar qué cosas me sirven y qué cosas no me sirven. Además, puedo conversarlo, claro. Samuel, queremos agradecerte por el tema de hoy. Interesante, nos invita a la reflexión sin duda alguna. Y los quiero invitar a ustedes también a reflexionar, a conversar estos temas en casa. No cabe duda que nos invitan a trabajarlos para mejorar probablemente como sociedad y también a nosotros en lo que respecta con los medios de comunicación. Desde acá los quiero invitar a seguir viendo Ver Televisión.